uno que es clave y que normalmente pues, se nos pasa a hacer en la consulta, ¿no? Recordaros que la tróclea es ese anillo cartilaginoso que contiene el tendón del músculo del oblicuo superior que veis arriba, que está inervado por la rama oftálmica del quinto par. Entonces, a veces el paciente te está contando que le duele la cabeza por aquí, desde el ojo hasta aquí, eso es muy típico que nos lo cuenten en la consulta, pero no se nos ocurre palpar puntos dolorosos, y eso es muy importante en las cefaleas y no se nos tiene que olvidar. Porque el paciente le duele en esta parte, pero a veces te lo describe hasta las partes más, o sea, lo más posterior, ¿vale? Y sí recordaros la diferencia, que una cosa es trocleodinia, que es dolor a la palpación de la tróclea. Si todos os tocáis aquí, es especialmente sensible a la palpación. Trocleodinia es simplemente dolor. Trocleitis es cuando hay una enfermedad inflamatoria o de la órbita que produce esa trocleodinia. Otra cosa es cefalea primaria troclear, que no es muy frecuente, no hay ninguna enfermedad ni en la órbita ni sistémica, pero hay una cefalea que está localizada en este punto. Y otra cosa es la migraña troclear, que coexisten las dos cosas, la trocleodinia con la migraña en el mismo lado, ¿vale? Entonces simplemente os lo pongo para que conozcáis el concepto, que trocleitis, cuando el paciente a veces te cuenta, me duele aquí, pues sí que es verdad que hay que descartar, la mayoría es idiopática y no vas a encontrar la causa, pero es verdad que hay que descartar causas secundarias, con pruebas de imagen, descartar procesos reumatológicos e inmunológicos, porque muchas veces, aunque os digo que la mayoría es idiopática, a veces pues incluso hay pues, un antecedente traumático, un tumor, a veces incluso metástasis, a veces pues hay detrás un lupus, una artritis reumatoide, una sarcoidosis, etc. Pues tenerlo en mente. Como veis ahí en la prueba de imagen, veis que hay un aumento de densidad en la parte que corresponde con el punto doloroso. Cuando detrás hay una enfermedad se trata, la enfermedad que sea, pero lo que es la trocleodinia pues se infiltra con corticoides y anestésicos en el punto doloroso. Pero sí recordaros que hay cefalea primaria troclear, que es una trocleodinia, o sea, dolor ahí, sin ninguna enfermedad ni en la órbita ni sistémica, ¿no? Más frecuente en mujeres en edad media, pero veis que a veces se irradia y a veces se nos pasa desapercibido ese punto, ¿vale? El tratamiento es infiltrar. O por ejemplo el migrañoso, que aparte de tener su migraña, aparte tiene trocleodinia. Entonces sí que es verdad que un migrañoso no se nos tiene que olvidar palparlo, porque hay veces que le estamos poniendo tratamientos no mejora, y simplemente, aparte de un tratamiento que a lo mejor necesite, infiltrando mejora mucho, y hasta que no infiltras y mejoras la trocleodinia, no le mejoras la migraña. Entonces que no se nos olvide, por eso os lo quería recordar, palpar siempre las cefaleas que vengan, puntos dolorosos, puntos gatillos, y la tróclea porque se nos olvida con frecuencia, ¿vale? Y es simplemente inyectar con corticoides y anestésicos, a veces le infiltras una vez y se queda asintomático, y a veces pues repites un segundo o tercer ciclo, ¿vale? Y ya para terminar, simplemente contaros pues algunas novedades en cuanto a fármacos, ¿no? Para que sepáis pues nuevas líneas de investigación. Lo que os decía sobre péptidos que se están estudiando, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, están los que llaman los gepantes, se ha investigado sobre ellos, porque tienen un papel pues, vasodilatador, no tienen los efectos cardiovasculares que tienen los triptanes, pero por ejemplo el telcagepant se tuvo que suspender por hepatotoxicidad, pero bueno, están investigando sobre ello, ya no solo antagonistas, sino anticuerpos monoclonales, pero bueno, están en estudio. O por ejemplo la vía de la serotonina, que la utilizamos con los triptanes, pues están diseñando otros fármacos, como este que os pongo, el lasmiritan, que es selectivo a otro tipo de receptor, el 1F, a diferencia de los triptanes, entonces no tiene esa acción vasoconstrictora, entonces podemos evitar ciertos efectos cardiovasculares que tienen los triptanes, pero bueno, está en fase 2, fase 3 y bueno, tiene efectos adversos de vértigo, somnolencia, y bueno, está en estudio, pero que son vías que ya conocemos, pero con nuevos fármacos, ¿no? La estimulación que también se está haciendo en algunos centros, cuando son muy refractarias se manda estimulación, bueno, para las migrañas, no para otro tipo de dolores de cabeza. En la transcraneal, por ejemplo, se utilizó cuando a los pacientes depresivos se les hacía estimulación transcraneal, pues cuando además coincidía que además de su depresión tenía migraña, les mejoraba la migraña. Entonces se plantearon si también podía ser un tratamiento para la migraña. Lo que pasa es que se estimulaba el córtex prefrontal, entonces cuando se utilizó eso mismo para los que solo eran migrañosos, pues se vio que no mejoraba tanto. Lo que se está haciendo ahora es utilizar otras dianas, ¿no? Como el córtex, la región M1 del córtex motor. Bueno, para que las conozcáis, en algunos sitios se hace, pero vamos, no hay demasiada experiencia ni es algo rutinario, ¿no? Se utiliza ya pues para las muy refractarias, ¿no? Lo que os decía antes son
pues los triptanes o fármacos que ya conocemos, pues con otras vías, ¿no? Por ejemplo, el parche de sumatriptán, para evitar pues todo el efecto gastrointestinal que puede producir, pues están haciendo estudios sobre otra vía de administración, como es el parche, como en otros fármacos, o por ejemplo el sumatriptán intranasal, que ahora bueno, pues hay la pulverización, pero con otro mecanismo que veis que va a la boca y a la nariz para intentar que el efecto sea mayor. Esto es lo que se está diseñando. O por ejemplo, bueno, el camitriptán con las bucodispensables que se disuelven, que eso está ya en el mercado, ¿no? Esta, por ejemplo, es una revisión de los nuevos tratamientos que os he resumido aquí en estas 2 o 3 diapositivas, que es del año pasado, y es pues eso, sobre nuevas líneas de investigación, nuevos tratamientos, nuevas formulaciones. Y solo deciros, para terminar, que aunque se trata un poco de la actualización en cefaleas y las novedades que os he intentado explicar un poco en conceptos y tener en cuenta ciertas cosas de la exploración, pues sí recordaros que bueno, pues cada vez más gente también lee en internet, te viene, te preguntas, y la acupuntura, y bueno, pues quería recordaros que sí que es verdad que los cambios de hábitos en las cefaleas, en las migrañas, es esencial, las comidas, el ejercicio, el alcohol, etcétera, etcétera. No hay, por supuesto, evidencia científica ni en medicina oriental ni en acupuntura. Es verdad que de tener efecto algo sería la acupuntura, pero casi por el efecto, pues igual que cuando nosotros pinchamos, o por el efecto placebo, o por el pago porque me pinchen y entonces me va mejor. Pero bueno, que evidencias, les podemos decir a nuestros pacientes que evidencia científica pues no hay, ¿no? Y luego también se están utilizando terapias psicológicas. Os recuerdo la comorbilidad en los migrañosos, ya no trastornos, sino a veces rasgos de la personalidad, cierta ansiedad, cierta alteración del estado de ánimo que a veces acompaña, a veces consecuencia de tanto dolor de cabeza, pero otras veces está asociado, que las terapias cognitivo-conductuales, en los casos en los que se hace bien, puede funcionar, fundamentalmente estas, biofeedback, técnicas de relajación y cognitivo-conductuales, y que en algunos sitios que tienen psicólogos, psiquiatras, sí que se están haciendo. Y nada, como conclusión es deciros pues la importancia de la cefalea, que es una entidad bastante compleja, que es muy importante una correcta anamnesis, que en eso se basa el 90% del diagnóstico correcto de una cefalea. No olvidar la exploración física y los puntos que os he comentado pericraneales, los tratamientos farmacológicos que conocéis, los triptanes, los tratamientos preventivos que llevamos utilizando mucho tiempo, fundamentalmente recordaros el topiramato como uno de los que ha mostrado la mejor evidencia, y recordaros que os suenen las nuevas dianas que están en tratamiento, están en desarrollo, y bueno, los tratamientos no convencionales que nos preguntarán seguro en las consultas qué es lo que hay, ¿no? Fundamentalmente eso os he querido transmitir, el concepto nuevo de migraña crónica, el protocolo, el paradigma PREN de los 31 puntos con 155 unidades que ha demostrado pues un éxito y una mejora en la calidad de estos pacientes, y que es un tratamiento pues bastante efectivo a largo plazo, incluso cuando hay abuso de analgesia pues les va bien, ¿no? Y nada más. Esto es todo. Por favor, le voy a hacer una pregunta. Una ATM, pues, vamos, a mí me está produciendo bastantes dolores de cabeza y migrañas. Y llevo ya años y años. Entonces, hemos intentado que la ATM tratarle. No se ha podido, porque me han puesto toxina, me han puesto de todo, me he hecho a ello, pero sigo de vez en cuando como dice usted, como unos pinchazos y no sé, latigazos que te dan, vamos, que a mí es que me deja la mitad de la cabeza inútil, como se suele decir. Entonces, se lo pregunto porque, por ejemplo, no ha hecho referencia a los ATM, y precisamente es que están en toda la zona, que te coge el ojo, que te coge la sien, que te coge... Claro, lo que pasa es que es otra... Porque... Es que eso, quiero decir, puede coexistir una migraña con un dolor en la articulación temporomandibular, pero no es una patología estrictamente neurológica. Cuando hay una disfunción en la articulación puede causar dolores de cabeza y hay que tratarlo. Normalmente las disfunciones de la articulación son más del especialista maxilofacial,
y no lo he tratado porque no es estrictamente neurológico, no es un campo neurológico, aunque pueda producir dolor de cabeza, ¿no? Pero hay que tratar el problema, y si el problema es la disfunción de la articulación, pues hay que tratar la articulación como tal. Lo que pasa es que ya eso, ya lo hemos dado por descartado, y entonces ahora lo que pasa es que de vez en cuando me dan las migrañas y los dolores de cabeza. Pero probablemente es que coexistan las dos cosas y habrá que tratar las migrañas y aparte si hay otro problema distinto. Yo, vamos, me quito el dolor tomándome Tonopan. Yo cuando empiezo me tomo un Tonopan y sé que en 20 minutos se me ha quitado el dolor. No sé si será correcto o no será. El Tonopan es que ya no se usa tanto. Eso me han dicho que ya el Tonopan es mejor evitarlo. Que procure evitarlo. Sí, el Tonopan sí, hay otros tratamientos, pero el Tonopan ya no se usa habitualmente. Se usó hace tiempo, pero ahora ya menos. A mí es que me hace un efecto divino, eso lo digo. Yo me lo tomo. Pero hay que tratar, es como si alguien tiene dolor de cabeza por una sinusitis. Pues a lo mejor tiene sinusitis y tiene dolor de cabeza, pero en realidad no es patología estrictamente neurológica. Hay que tratar la sinusitis y mejorará el dolor de cabeza. Pero puede ser que el paciente tenga sinusitis y migraña y entonces habrá que tratar las dos cosas, pero... No, sí, yo sé que tengo una TM. Llevo 20 años con ella. Gracias, Nada. Has hecho muy poca referencia, prácticamente nula, a la alimentación como causa o persistencia de las cefaleas. Pues es que en realidad habréis leído probablemente que surgió que determinados problemas en la alimentación, que se hacía un análisis, que si la dieta, que te decía, y la Sociedad Española de Neurología tuvo que sacar un comunicado para decir que eso no había ninguna evidencia científica y que eso no se hiciera y que no estaba demostrado, ¿no? En realidad en la dieta no les recomiendas específicamente quites este alimento, quites el otro. Hay gente que lo relaciona, pues igual que con horas de sueño, con cierto tipo de alimento, pero no es una norma que a un migrañoso en nuestra consulta le digamos, sí, quítese, por ejemplo, el alcohol o determinadas cosas, pero como norma no les das una dieta específica, porque ya te digo, hay muchos, se hicieron estudios sobre la dieta, hacer un análisis de lo que tú no ibas a tolerar bien determinados alimentos y eso se relacionado con las migrañas y eso fue un boom, pero en realidad se sacó un comunicado que no había ninguna evidencia. En realidad no hay estudios sobre la alimentación, o sea, puedes recomendar, porque hay algunos que te dicen, pues yo cuando duermo determinadas horas, duermo menos, o el estrés, y hay gente que sí que tiene mucha relación con factores determinados, ¿no? O determinados alimentos, pero como norma general no haces una dieta, es que no hay nada como tal, que como regla puedas decir, a todos los migrañosos hay que quitarles tal alimento, no hay como tal. Perdona, ¿cuánto de margen le darías o le das a la amitriptilina o al topiramato para darle un poco de margen o de oportunidad de decirle al paciente, démosle un mes, démosle 15 días o démosle... Por lo menos un par de meses, porque si tú empiezas con la amitriptilina, es lo que os decía, empiezas con 2 líneas de tratamiento, depende de lo mal que esté el paciente, porque a veces, como tienes que hacer una subida despacito, pues claro, hay veces que no se aguanta tanto tiempo, por eso digo que a veces la toxina se adelanta en la línea, ¿no? de tratamiento. Tienes que empezar con amitriptilina o topiramato a dosis bajitas, por ejemplo, amitriptilina de 10 por la noche, a la semana o 10 días subir a 25, incluso a veces 50, pero eso más o menos lo vas haciendo esa subida en un mes. Luego te esperas por lo menos otro mes, si la situación lo permite. Y el topiramato igual, tú empiezas a lo mejor con 25 por la mañana, 25 por la noche, luego vas subiendo 25, 0,50, 50, 0,50, por lo menos tienes que llegar a 50, 0,50, ¿no? Que es la dosis más o menos, que ya notas mejoría. Eso más o menos lo haces en un mes, tendrías que esperar al siguiente mes, porque es esencial que te vengan con un calendario, y tú por lo que pasa en un mes es poco significativo, tienes que hacer una media en 2-3 meses, que es lo que hacemos con los migrañosos. A lo mejor hay meses que tienen 8 y meses que tienen 2, pues haces una media, 8 y 2 y lo divides, quiero decir que es entonces mínimo con un tratamiento preventivo, si el paciente está lo suficientemente bien para esperar, pues yo sí que 2 o 3 meses sí que haría.
Es que Si a veces, no al tercer mes, pues lo cambias a otro. es que a veces el paciente o sea, influye mucho porque date cuenta que como el dolor pues lo quieren quitar ya, Claro, entonces le das un poco de decir, aguanta un poco, haz el calendario, pero es un poco reticente, en el sentido de Sí. que ellos pues esperan quitarlo del todo pues un poco depende también del tiempo que tengamos en la consulta, si intentar hacer un poco de educación. Es igual que cuando te viene un paciente con abuso de analgesia, es muy difícil quitar, como pacientes que yo tengo en la consulta que se toman pues 2 nolotiles o 2 paracetamoles al día, tú suma todos los que se toman al mes. Decirle de un día para otro que se tiene que quitar los 30 nolotiles, pues a veces es muy complicado. Pero a veces si tú les explicas, esto lleva un tiempo, no vas a esperar a tener el efecto hasta dentro de 2 semanas, tenemos que aguantar, y les explicas, cuanta más información les des, también es verdad que, o por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, aguantan un poco más. Oye, la prueba de imagen, para ir adelantando nosotros tarea, ¿la podríamos pedir de antes, ya de entrada, o esperaríamos Pues no te remitirlo puedo, por... yo creo que hasta ahora se tenía que mandar porque desde primaria no podíais pedir Escáner. escáner. No se puede. ¿Todavía no se puede? No. Ah, yo pensé que ya. Ah, pero ya. No la pidas. Ah, La pidas sí, que te tenía vuelvan a entendido que en algunos casos se estaban pidiendo desde primaria, por eso Es que parece tenía que la lo he visto. duda. Tiene la duda. Pero si tú tienes una cefalea de reciente comienzo, que nunca ha tenido dolor de cabeza y lleva un mes, pues eso hay que derivarlo, claro, a la consulta y hay que hacer un escáner. En los migrañosos, pues una cefalea que te cambia de características o te cambia de frecuencia también es indicación para hacer una prueba de imagen, pero el migrañoso, pues cada vez que tiene un periodo que tiene más dolores o más intensos, por supuesto no le hacemos prueba de imagen, o sea, con tener una normal al principio pues es suficiente. Pero el que nunca ha tenido dolor de cabeza o es distinto o tiene esos criterios de organicidad que os contaba, reciente comienzo, sin historia previa o lo que todos conocéis, que le despierte por la noche con náuseas, etcétera, pues eso sí hay que hacérselo rápido.